Hola y bienvenidos al sabor de mi cocina. En esta ocasión vamos a hacer unas albóndigas oaxaqueñas, que en pocas palabras son unas albóndigas con salsa de chipotle y tomate. Espero que les guste y buen provecho. Mientras tanto vamos a ir haciendo la salsa de las albóndigas. En este caso voy a usar tomates asados. Estos los asé en el horno por unos 20 minutos en asar, o lo puedes hacer en inglés, creo que se llama broil, y lo puedes hacer también en el sartén o lo puedes hacer a la lumbre en la estufa, pero es mucho más fácil así, así no se queman. Entonces nada más les vamos a quitar la piel que se quemó, se la vamos a quitar y vamos a echar nuestro tomate a la licuadora. Estos son 3 tomates más o menos medianos. Entonces nada más los vamos a echar a la licuadora sin la piel, para que no tenga ese sabor amargo de lo quemado. Y si queda algún juguito en la charola, también se lo puedes echar. Esto es chipotle en adobo. Le voy a echar más o menos el equivalente a 2 chipotles. Esto es dependiendo tu gusto. Si no comes mucho chile, te recomiendo que le eches un poquito menos. Si te gusta más picoso, pues le puedes poner más. Entonces le voy a poner los chipotles. Lo voy a tapar y lo voy a licuar. En este punto es el punto para también sazonar nuestra salsa. Entonces en este caso yo le voy a poner consomé deshidratado de pollo. Lo puedes hacer también con sal, pero yo pienso que el consomé le da un mejor sabor. Este es más o menos una cuchara de consomé. Le vamos a poner también agua, así es que puede estar, porque esto está muy espeso. Bueno, ahora vamos a terminar de hacer nuestra salsa. Ya que tenemos el licuado de tomates con chipotle, nos toca freírla. Vamos a poner nuestra olla o un sartén hondo. Vamos a poner un poquito de aceite. Y una vez que nuestro aceite esté bien caliente, nuestra cebolla, la corté, es más o menos una cebolla mediana. La corté a ver si se puede ver, en mitades, en rodajas, en mitades, para que se vea más bonita y tenga una mejor textura la salsa. Entonces la voy a citronar en el aceite caliente. Entonces vamos a desbaratar todos esos anillitos, y cuando echas la cebolla se debe de oír ese de que se está friendo la cebolla. Entonces nada más le vamos a citronar, que se ponga un poquito transparente. Esto toma más o menos 1 minuto. Qué rico huele la cebolla, ¿no? Ya la cebolla se empezó a poner transparente. No la quiero cocer mucho porque entonces, cocinar mucho porque entonces pierde textura y se va a poner toda aguada. Y eso tampoco quiero. Quiero que mantenga un poquito del cuerpo la cebolla. Entonces ya que está una vez así tronada, voy a agregar el licuado de tomates asados con el chipotle. Y lo voy a terminar de freír. El tomate va a cambiar de color, la salsa va a cambiar de color a un rojo más intenso. Y le voy a agregar, dependiendo de qué tan jugosos hayan estado los tomates, le voy a agregar el agua. Más o menos 1 taza de agua. Si estaban muy jugosos le puedes agregar un poco menos. Si estaban muy secos le puedes agregar hasta 2 tazas. Recuerda que en este caldo es donde vas a cocer
las albóndigas, entonces es importante que esté bastante líquido, ¿ok? Entonces lo vamos a dejar hervir. Mientras tanto voy a poner a medio cocer el arroz. Este arroz se lo voy a agregar a la carne de las albóndigas. Es lo que va a ayudar a que se mantenga junto a la albóndiga, pero al mismo tiempo la va a esponjar un poquito para que no esté tan densa. Entonces esto es más o menos un puñito y medio. Vendrían siendo como, ¿qué será? Como un cuarto de taza de arroz. Lo voy a poner en agua caliente y que lleva durante unos 7-8 minutos. Nada más para que no esté tan duro el arroz. Como ven, mi salsa ya empezó a hervir. Y esta es toda este es todo el chiste de la salsa. Entonces, una vez que empiece a hervir, la voy a tapar para que no se siga evaporando y le voy a bajar a fuego mediano, que siga hirviendo, que se sigan sazonando, integrando los sabores. Mientras tanto, bueno, aquí voy a preparar la carne para las albóndigas. Tengo 1 libra de carne de res magra, es 97% pura, o sea, tiene 3% de grasa. A esto le voy a agregar un huevo crudo, media cucharadita de comino molido, este es el secreto de esta comida, es menta o hierbabuena, también le puedes poner como un cuarto de taza. Esta es fresca. Si no te puedes conseguir fresca, le puedes echar, le puedes poner seca. Entonces sería un poquito menos, sería como 2 cucharaditas de menta seca. Y otra vez le voy a poner a esto, le puedes poner sal, yo le voy a poner consomé de pollo. Y el arroz. Este es el arroz que acabo de medio cocer. No está completamente cocido. Está semi cocido. Entonces a esto se lo voy a agregar. Y como el arroz está un poquito caliente todavía, lo voy a mezclar con mi cuchara. Ya que todos los ingredientes se hayan juntado, bien, voy a hacer 12 bolitas, 12 albóndigas. Entonces, lo que yo hago para tratar de que todas las albóndigas sean del mismo tamaño, aplano la carne al final del refractario para que esté lo más planita posible y después hago cuartos. Y de cada cuarto sé que tengo que sacar 3 albóndigas. Ahorita no las tienes que formar bien, nada más tienes que hacer más o menos las bolitas, el tamaño de la bolita para que todas queden más o menos del mismo tamaño. Recuerda que van a llevar en el centro huevo. Entonces, si una está más grande que otra, este es el momento para corregirlas, corregir el tamaño. Entonces, así es como se ven las porciones de albóndigas ya separadas. Ahora lo que voy a hacer es, con el huevo picado, voy a rellenar cada albóndiga. Este es el huevo que anteriormente, por aquí más o menos, voy a poner el video de cómo cocer los huevos perfectos sin que la yema se ponga verde o grisácea. Entonces voy a agarrar una porción de la albóndiga, la voy a aplanar sobre mi mano y le voy a poner unos pedazos de huevo picado cocido, que tenga yema, que tenga huevo. Luego la voy a cerrar y voy a tratar de volver a hacer mi albóndiga sin que la aprietes demasiado, porque entonces se va a poner muy densa.
y muy dura. Y hago lo mismo con todas. Si te sobra huevo, no importa. Se lo puedes echar al caldo y lo mismo le da muy buen sabor. O te lo puedes comer antes de la comida. La salsa ya está hirviendo por alrededor de unos 20 minutos. Entonces ahora la voy a destapar y voy a ir agregando las albóndigas una por una. Quiero que primero se cierre, que se cueza la parte de abajo para después poderle darle la vuelta y que se termine de cocer por arriba. Si te sobró huevo, como es en mi caso, que me sobró un poquito, te lo voy a echar también. No debe de tomar mucho tiempo que se cueza porque ya la salsa ya está hirviendo. Entonces, al ingresar las albóndigas, la salsa se enfrió un poco. Entonces, cuando vuelva a empezar a hervir, voy a saber que ese es el momento para empezar a voltear las albóndigas, empezando por la primera que puse y finalizando con la última. Entonces déjenme mostrarle cómo se ve. Así es como se ve. Si se fijan, ya empezó a hervir el líquido, la salsa. Entonces ahora con mucho cuidado les voy a, con una cuchara de huecos, por abajo y la volteo. Por abajo y las volteo. Ya la parte de abajo debe estar ligeramente cocida, no totalmente, pero sí en su mayoría. Y así evito que la albóndiga se vaya a desbaratar. Con mucho cuidadito porque todavía están bastante frágiles. Bueno, listo. Una vez que empiece a hervir y que las haya volteado, las voy a volver a tapar y las voy a dejar hervir unos 20 minutos. Bueno, espero que les haya gustado esta receta y buen provecho.